Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a tener un tema muy especial para nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, el tema de este momento es una vida con propósito. Luego iremos una vida con propósito en la familia y, en tercer lugar, una vida con propósito dentro de la iglesia. Pero para comenzar, primero debemos caminar, entender y hacer la voluntad del Padre primeramente en nosotros. Por eso es que en este momento vamos a tener un mensaje sobre lo que significa verdaderamente el propósito de una vida consagrada a Dios. Una casa edificada sobre la arena no podrá soportar los vientos ni la lluvia, pero si está edificada sobre una roca, vendrán vientos, lluvias y no caerá. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, para que nosotros miremos su verdadero plan en nuestra caminar cristiano. Y digo caminar cristiano porque todos hemos llegado a la presencia de Dios para caminar de acuerdo a su santa y única verdad. Mateo, el capítulo 24 dice, capítulo 7, versículo 24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella la casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un crecimiento espiritual depende de cómo nosotros hayamos encontrado la voluntad de Dios livianamente o buscando verdaderamente la palabra de Dios como el único libro de guía para caminar nuestra vida cristiana. Vamos a poner unos ejemplos de hombres que caminaron con la vida cristiana y tuvieron éxito. Esteban fue apedreado antes de morir y no renegó de lo que estaba sucediendo. A lo contrario, bendijo el nombre de Dios a pesar de que él iba a ser apedreado. Y lo único que dijo es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No estaba mirando su futuro inmediato de muerte, estaba mirando el futuro luego de haber sido apedreado. Él sabía que iba a estar en la presencia misma de Dios luego de haber dado su vida en holocausto por defender y vivir la palabra del Señor. Pablo tenía un aguijón en la carne. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque no pones porque pones la perfección en la debilidad. Es decir, lo que está diciendo es: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona la gracia. No nos hemos acercado a Dios para caminar con un poder que todo va a salir de acuerdo a nuestra
deseos, sino debemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús caminó de acuerdo a la voluntad del Padre y dijo al último, cuando estuvo aquí en la tierra, antes de padecer la crucifixión, que todo lo que le iba a pasar no era nada nuevo para el Padre ni para Él. Ese mismo sentir debemos tener nosotros como cristianos, que todo lo que nos sucede a nosotros aquí y ahora está escrito en nuestra vida para hacer la voluntad del Padre. Jesús exclamó por último y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Si nuestras vidas están consagradas a Dios, ninguna de las cosas que sucedan, de los problemas que tengamos, podemos abandonar la presencia de Dios en nuestra vida. En Juan el capítulo 16, versículo 33, dice el Señor Jesucristo: estas cosas, estas aflicciones, estos sufrimientos, estos tiempos difíciles que ustedes van a pasar, están conmigo. Yo estoy con ustedes. Estas cosas he hablado para que tengáis paz. Ningún sufrimiento ni ninguna angustia debe quedarse en nuestra vida, sino enmarcados dentro de la voluntad de Dios. Lo que a usted le sucede como un hijo de Dios no significa que Dios no está con usted. Dios está con usted y Dios le va a sacar del tiempo difícil, pero siempre y cuando haya una fe verdadera, genuina. Vamos a ver en este momento 8 puntos de partida para una vida cristiana consagrada al servicio del Señor. El primer punto de partida nuestro es haber confiado en nuestra vida en Jesucristo. Si usted ha confiado su vida en Jesucristo, quiere decir que usted ya la tiene ganada a la vida, porque aunque parezca, Dios ganó la salvación de toda la humanidad a través de la muerte vicaria de Jesús para darnos salvación. ¿Cuáles son las primeras situaciones difíciles que suceden en nuestra vida? Jesús empezó su ministerio justamente con las primeras tentaciones, que fue víctima de Satanás. Pero Jesús supo salir adelante, y nosotros como cristianos tenemos que salir también con ese mismo convencimiento, con esa misma seguridad de Jesús. Confiar en el Padre. Nosotros como cristianos, cuando estamos caminando, empezando a caminar en la vida cristiana, se nos van a venir problemas indudablemente. Pero Jesús, al comenzar su ministerio, dijo algo que nosotros debemos aprender para caminar verdaderamente en la palabra de Dios y en saber que todo tiene control el Señor, de todo, absolutamente de todo. Jesús le contestó a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Le invade alguna tentación? Al Señor tu Dios servirás. Sufre burla por ser cristiano. Al Señor Jesucristo le colocaron una corona de espinas. Pero por sobre todo eso hubo un triunfo: glorificar a Dios. Nuestra vida también tiene que estar consagrada para glorificar a Dios. Esas pequeñas derrotas son para que nosotros nos sirvan como fortalezas
en nuestro caminar cristiano. El segundo punto que debemos para caminar nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, es saber que no estamos solos. El Espíritu de Dios nos ha sido dado, y a través de darnos su presencia, el Santo Espíritu de Dios, nos ha dado también su palabra de seguridad. Por el entendimiento espiritual sabemos que la palabra de Dios es veraz. Y si la palabra de Dios es veraz, es cierta, es real, entonces tenemos que caminar de acuerdo a la guía de nuestra vida, que es la Biblia. Iniciamos buscando las cosas de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El segundo punto es, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerde usted, Jesús, antes de llegar a la cruz, Él nos recordó que cuando Él vaya al cielo nuevamente, el Padre, rogaré al Padre para que os envíe un Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual los guiará por el camino correcto. Entonces, ahora ya tenemos un Espíritu que nos va a guiar a una vida eterna, y todo éxito o todo triunfo o cualquier angustia, todo tiene que quedar en manos de Dios. Usted no podrá hacer nada de acuerdo a su plan, sino de acuerdo al propósito de su Señor. En Romanos, el capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo, que vivió una vida consagrada a Dios y consagrada para sufrir, consagrada para tener aflicciones, cárceles y prisiones, el apóstol Pablo llegó a una conclusión, y esta conclusión tiene que ser también para nosotros como cristianos. Dice que el Espíritu Santo, Él nos ayudará en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. ¿Cómo conviene? Tampoco lo sabemos. Pero Dios pondrá en nosotros palabras indecibles, que no podemos entenderlo humanamente, pero sí espiritualmente, lo que el Señor dice y nos permite caminar en su santa voluntad. El Espíritu de Dios nos puede dar gozo a una vida a veces difícil. Pablo vivió, muchos profetas en tiempos difíciles, pero sin embargo, ellos sabían a quién estaban sirviendo. Ellos sabían que sus vidas estaban consagradas a Dios y que Dios los iba a sostener durante el tiempo de la tormenta. En tercer lugar, la oración trae paz. Primero, la lectura diaria de la Biblia es muy importante porque necesitamos el alimento espiritual del Señor. En segundo lugar, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. En tercer lugar, la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es un rezo, no es un monólogo que estamos hablando a Dios y Dios solamente escuchándonos. Recuerde usted, si nos acercamos a Dios, nos debe servir para hablar menos y escuchar más a través de su santa palabra, a través de la quietud y de la meditación
en que debemos tener constantemente para caminar en su santa voluntad. La oración es conversar con Dios. La conversación no es quejarse, sino conversar con Dios. Ahora, Señor, estoy pasando por este tiempo de lucha, tiempo difícil. Señor, ahora necesito escucharte a ti. Porque ese es el problema que tenemos como cristianos. Creemos que Dios es el ser de la varita mágica, que todo lo que nosotros queremos, Dios lo va a hacer. No es así, mi amado hermano. Tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso le decimos, tú eres mi Señor. Cuando decimos, tú eres mi Señor, estamos declarando la autoridad, la potestad de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos entonces orar a Dios. Y la oración de fe siempre traerá quietud para nuestro espíritu. Debemos orar en la mañana, antes de emprender nuestro trabajo, antes de emprender nuestro plan de día. Debemos decir, Señor, hoy tengo que hacer esto y aquello, y te pido en este momento que tú estés conmigo y me bendigas. Y me des la suficiente sabiduría para que este día sea consagrado para ti. Y todo lo que se haga, todo, absolutamente todo, que podamos vivir en ese día, sabemos y estamos convencidos que es la voluntad de Dios. En la noche, hacemos una evaluación de lo que hemos pasado durante el día y vamos a poner en manos de Dios. Si han sido buenos, gracias Señor, porque tú has permitido que esto sea para bien. Y si ha habido aflicciones, gracias Señor, porque en mi debilidad, tu Santo Espíritu ha sido mi fortaleza. Voy a dormir, voy a descansar, Señor. Y el día de mañana vendrá su propio afán. Y tú me ayudarás, Señor. En la mañana y en la noche, darle gracias a Dios. Tener la suficiente entereza para decir, sí, Señor, aquí, en esta parte, en este día, en esta hora, te fallé. Si confesamos a nuestro Señor nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero si encubrimos el pecado y decimos, es que yo tuve iras por la culpa de alguien, o es que yo fracasé por esto, no estamos bajo la voluntad de Dios, sino bajo nuestro propio ego, bajo nuestra responsabilidad humana. Pero cuando todo esto trasladamos a la presencia de Dios, se vuelve sabiduría con el tiempo. El apóstol Pablo, en Romanos del capítulo 12, versículo 12, nos da una clave para estar siempre, siempre en la presencia de Dios y no mirar hacia el cielo con ojos altivos o rencorosos. Saber definitivamente que si Él es nuestro Señor, que todo lo que nos sucede, absolutamente todo lo que nos sucede durante el día, está bajo el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces no podemos entender lo que el Señor nos quiso decir en ese momento, pero hay un momento, un día, en el cual nos va a ser revelado las circunstancias por las cuales Dios no permitió el plan que tuvimos en ese día pasado. El apóstol Pablo dice, debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Mira usted, gozoso en la esperanza. Yo tengo esperanza de que el tiempo hoy ha sido malo,
pero me gozo en ti, Señor, porque espero días mejores, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú estás haciendo tu santa voluntad en mi vida. Gozosos en la oración, constantes. Constantemente tenemos que estarle pidiendo a Dios por algo que necesitamos. Y si es de la voluntad de Dios, y si Dios sabe que eso que le estamos pidiendo va a ser para nuestro bien, pues nos hará. Cuando usted ora, descanse aquí en quien está pidiendo. Pídalo a Dios y espere el tiempo de Dios para que Él nos responda con un sí o con un no, porque Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Señor Jesucristo dijo, pedid, pedid. ¿Quién de ustedes, como humano, le pide el hijo un pan y le da una piedra? El Señor le dice, usted como padre no puede hacer eso a su hijo. Tampoco el Señor, como nuestro Padre, puede darnos algo que nos puede hacer daño o que nos va a hacer daño. En cuarto lugar, la dificultad fortalece. La dificultad fortalece. Como cristianos vamos a ser probados a través de dificultades o de situaciones que no estaban dentro de nuestro plan, pero sí estaban dentro del plan de Dios. Somos edificados para una vida nueva. La Biblia trae a nuestras vidas una guía que fortalece en las pruebas y los sufrimientos. Mira usted, la Biblia siempre está hablando de fortalezas y debilidades, de sufrimientos y gozos. Y sobre todo eso está la voluntad de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para fortalecernos, para gozarnos, para no sentirnos solos, para tener siempre su guía y su luz continuamente en nuestro caminar diario. El atleta sujeta a su cuerpo para fortalecerse físicamente. El cristiano se sujeta a la voluntad de Dios para ser fortalecido en el Espíritu a través de su palabra y un constante caminar con el Señor. El caminar con el Señor, que todo lo que tengamos, todo lo que recibamos, sea para la gloria de Dios. Hay un solo fin en nuestra vida, o glorificar a Dios o renegar de Dios. Muchos cristianos, cuando son bendecidos, glorifican a Dios, pero no les gusta cuando viene un tiempo de pruebas, cuando viene un tiempo de dificultad, no les gusta. Pero recuerde que la dificultad, el tiempo difícil, en primer lugar, sirve para fortalecernos espiritualmente. En segundo lugar, si usted está pasando por una dificultad y Dios le ha permitido, es por alguna razón que usted tiene que aprovechar y preguntarle a Dios, Dios mío, me has enviado una dificultad, ahora, ¿qué debo hacer? ¿O cómo debo aprovechar esta dificultad? Mira usted, el apóstol Pablo fue encarcelado. Y ahí en la cárcel no estaba quejándose. No estaba dudando de la presencia de Dios en su vida.
en esa cárcel, en todo tiempo bendijo y en todo tiempo tenemos que bendecir a Dios. Ahí en la cárcel escribió la carta a los filipenses. ¿Cuántas veces necesitamos buscarlo a Dios en el tiempo difícil? Pero cuando nos viene el tiempo difícil es cuando empezamos a dudar. Un cristiano tiene que caminar en la voluntad de su Señor. Ahora Él es nuestro Señor, el Espíritu Santo, el dador de todo bien, la enseñanza que tuvo Jesús, la voluntad del Padre tiene que ser para edificación y no para destrucción. La edificación viene de Dios y la destrucción puede venir de nuestra falta de fe. No debemos cuestionar a Dios. Tampoco debe desmayar nuestra fe. Si la fe es sometida al tiempo difícil, es Dios quien nos va a sacar y quien nos va a restablecer y fortalecer nuestro espíritu. En quinto lugar, debemos tener una vida con propósito. ¿Se ha puesto usted a pensar? Y si no lo ha hecho, hágalo en este momento. Señor, yo tengo un propósito en mi vida: glorificarte a ti. Suceda lo que suceda, te voy a glorificar a ti. Cuando usted sale de viaje, tiene un propósito: viajar. Y tiene un fin, un punto de llegada. Nuestra vida es exactamente igual. Tenemos un propósito de caminar en la voluntad de Dios. En el camino, posiblemente, y más que seguro, vamos a tener dificultades, pero estas tienen que ser para fortalecernos espiritualmente y no para echarnos en cama y quedar enfermos espiritualmente. Porque dice en su palabra que Dios permite los tiempos difíciles y Él mismo nos sacará del tiempo difícil. Entonces esto ha sido un tiempo de prueba para salir fortalecidos en la presencia de Dios. Las pruebas y las dificultades, recuerde mi amado hermano, traen bendición y edificación para la gloria de Dios. Las pruebas y dificultades traen bendición y edificación para la gloria de Dios. En sexto lugar, debemos ser edificados sobre la roca. No edifique su vida, si es cristiano, sobre su conocimiento, sobre algo terrenal. Edifíquese sobre la voluntad de Dios en Jesucristo. Cristo es nuestra roca. Edificados sobre ellos, como vimos al comienzo de este mensaje, sobre la roca, no vendrán vientos ni tempestades que derriben, que terminen con la casa espiritual de Dios, que es nuestro cuerpo. Las tormentas, los huracanes, ponen en prueba las edificaciones, las dificultades, las pruebas que son de Dios, son parte del plan del Señor para edificarnos, para fortalecernos en su presencia. ¿Estamos edificados sobre la roca? ¿Estamos preparados para recibir un tiempo difícil que viene de parte de Dios para robustecer nuestro espíritu? Si no lo estamos,
es el momento que pensemos que la edificación espiritual viene también con tormentos, con huracanes y tiempos difíciles. En séptimo lugar, el crecimiento cristiano tiene que ser firme en la fe. Firme en la fe. Si usted emprende o decide sembrar, está dispuesto a cuidar esa semilla. Y sabe muy bien que vendrá una lluvia. Y usted tiene que buscar la manera de que esa semilla no sea arrastrada por la lluvia. Busca los correctivos para que esa semilla esté cuidada, esté protegida de la lluvia. Si hay sequía, busca agua para seguir regando a esa plantita que ha germinado. Asimismo es nuestra vida cristiana. Vendrán tiempos difíciles. Tenemos que buscar esos torrentes de agua viva que Dios, a través de Jesús, ha puesto en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente. Nuestro caminar tiene que ser buscando alternativas para no debilitarnos y para que el espíritu nuestro siempre esté, siempre fortalecido en su santa palabra. La palabra de Dios nos dice que caminemos firmes en la fe. En el tiempo de prosperidad, bendito seas tú, Señor. En el tiempo de sequía espiritual, clame al Señor, pero no baje la guardia. Camine convencido, seguro de que Dios tiene control de su vida. Vamos a Santiago por un momento y busquemos la condición del cristiano, que es un soldado de Cristo, un hombre con un espíritu débil somos nosotros, pero Dios, a través de su palabra, en la carta de Santiago, nos dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es una locura, gozarme en el tiempo de prueba. Humanamente es una locura, pero espiritualmente el tiempo de prueba es un gozo, porque sólo así podemos encontrar fortaleza en el Señor. ¿Y por qué debemos gozarnos? Porque dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor pone la prueba. Su semilla de fe empieza a experimentar paciencia. Y luego dice, más la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para ser perfectos y cabales, Dios permite las pruebas, porque así nos va perfeccionando el Señor. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que han servido a Dios y han pasado por diferentes pruebas, por hornos, por prisiones, pero su fe nunca desmayó. Y nosotros como cristianos debemos también pasar por esas pruebas
para ser fortalecidos y no debilitados. Si hay debilidad, es de parte nuestra, mas no es la de Dios. Dios nos fortalece en la debilidad. La dedicación a la lectura de la palabra de Dios nos traerá fortaleza para resistir, nos traerá sabiduría para caminar en esta vida y nos traerá una paz que posiblemente no entendamos, pero estamos tranquilos porque sabemos que es Dios quien tiene el control de nuestra vida, porque después de todo nosotros decimos y diremos: Él es mi Señor, mi autoridad, quien tiene todo derecho para hacer de mi vida el jarrón del barro, porque somos barro ante la presencia de Dios. Y si el barro no ha sido terminado de acuerdo a la voluntad del alfarero, Él lo vuelve a hacer. Dejemos que Dios constantemente vaya transformando nuestra vida. De gloria en gloria, el Señor nos irá transformando. La palabra trae conocimiento, seguridad en las pruebas, trae un propósito y luego una firmeza y una disponibilidad del Espíritu. Grandes hombres han pasado por tiempos difíciles, pero han sabido salir a través de las promesas del Señor, de conocer lo que es un Dios fiel, que no nos dejará y siempre, siempre nos sacará adelante. Que Dios nos bendiga en este tiempo. El crecimiento espiritual, una vida con propósito, edificados sobre la roca que es Jesucristo. Y al ser edificados sobre la roca que es Jesucristo, vamos a hacer también aceites prendidos, aceite en nuestras lámparas, el aceite del Espíritu de Dios, en la congregación. A donde vayamos, estaremos presentados ante Dios y ante la sociedad como personas especiales que tenemos la paz a pesar del tiempo difícil. Que el Señor nos bendiga y que nuestra vida tenga un único propósito verdadero, que es servirlo al Señor y consagrar nuestra vida para su gloria. Padre amado, gracias Señor por su palabra. Gracias Santo Dios por estos 8 puntos en los cuales tenemos que caminar con nuestra vida. Bendíganos Padre amado, que todo lo que hagamos Señor sea para su gloria y su honra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.